San Francisco Javier, apóstol de Japón, donde desembarcó en 1549, después de 6 años de que los portugueses hubiesen llegado al país, dejó una semilla tan fértil que en pocos años ya había más de 300.000 católicos en Japón. Pablo Miki, por ejemplo, japonés de familia rica y educado por los jesuitas, sería conocido como parte de los 26 mártires de Japón, quienes fueron crucificados el 5 de febrero de 1597, unos 50 años después. Paulo predicó desde la cruz el perdón a sus verdugos, diciendo: yo declaro que perdono al jefe de la nación que dio la orden de crucificarnos y a todos los que han contribuido a nuestro martirio. Todos los mártires fueron canonizados por el Papa Pío IX en 1862. Crimen: ser católicos. Los cristianos tuvieron que esconderse. Así se fundaron las Kirishitian, cristiano en japonés, organizaciones clandestinas que mantuvieron el rito del bautismo y del año litúrgico sin sacerdotes, en las catacumbas, por temor a lo que les podían hacer los budistas y el ejemplo del martirio de Pablo Miki y sus compañeros. Un milagro de cristianismo en medio de la persecución. La nueva persecución sistemática, comenzada en 1614, se enfrentó a una fuerte resistencia de los cristianos, a pesar de la salida de prácticamente todo el clero. La parte desconcertante de la historia consiste en que William Adams, un protestante inglés anticlerical, fue quien instó al shogun japonés a iniciar la persecución contra el cristianismo. Abro comillas: por el hecho de ser un hereje, se esforzó constantemente en desacreditar tanto a nuestra iglesia como a sus sacerdotes. Él y otros, por medio de falsas acusaciones, han hecho que nuestros predicadores fuesen sospechosos para el shogun Ieyasu, haciéndole creer que eran espías y no sembradores de la santa fe en sus reinos, denunció en su momento el padre Valentín. Por los años 1630, las personas estaban siendo obligadas a presentar un certificado de afiliación a un templo budista, como prueba de la ortodoxia religiosa, la aceptación social y la lealtad al shogunato y al budismo. En la primera mitad del siglo XVII, el shogunato exigió la expulsión de todos los misioneros europeos que quedaban y la ejecución a todos los conversos. Creyendo que este sería el fin del cristianismo, los mandaron a matar a todos. Muchos años después, en 1865, el sacerdote francés Bernard Petitjean descubrió que casi todos los aldeanos de Urakami eran cristianos y cometió un error: lo anunció a gritos. Como consecuencia, entre 1869 y 1873, miles de aldeanos fueron desterrados. Durante su exilio murieron 650 mártires. Los perseguidos, Kakure Kirishitian o cristianos ocultos, volvieron a su aldea después de 7 años, en 1873, y ya con el permiso lograron reconstruir su propia iglesia. Compraron la tierra al jefe local en el lugar donde las humillantes interrogaciones habían tomado lugar por 2 siglos. Esas interrogaciones, fumie se llamaban, requerían a los presentes pisar imágenes religiosas de la Virgen María o Jesús como casi que un alarde contra el cristianismo y por parte del budismo. Por lo que los aldeanos de Urakami pensaron que sería el lugar apropiado, considerando la memoria de su persecución y las de sus antepasados. Urakami se convirtió en la ciudad de Nagasaki. La construcción de la catedral la inició el padre Franchin y fue completada bajo la dirección del padre Ragani. Las columnas frontales tenían 64 metros de altura, fueron construidas en 1875. La catedral terminó de construirse en 1925. Para ese entonces era la catedral católica más grande de todo el este de Asia y contaba con un estilo neorrománico.
fue dedicada a San Francisco Javier en el aniversario de los 400 años del arribo a Japón del santo. Urakami, como decíamos, se convirtió en Nagasaki, la ciudad católica de Japón. El premio que Occidente le dio a la ciudad católica de Japón por su fidelidad a la palabra de Dios es desconcertante. Fue precisamente en ese lugar donde se decidió lanzar las únicas bombas atómicas que se han lanzado contra seres humanos.